Buenas tardes, nosotros somos el grupo de integrantes de Lucas Martín, Egleidis Torres y Juliana Tajedino. Es la unidad 3 de neurociencia, fundamentos de neurociencia. Las meninges. Las meninges son tres capas de membrana que protegen tanto al cerebro como a la médula espinal. Su función es la protección mecánica, inmunológica y térmica, al tiempo que controlan el paso de ciertas sustancias hacia la médula espinal. La delicada capa interior se denomina como pia madre. Es una capa que está vascularizada. En el medio es donde encontramos la aracnoidea, que se le debe su nombre a la forma de su estructura, similar a la de una tela de araña y que está rellena de un líquido cuya función es la amortiguación del cerebro. Y por último, del exterior, encontramos la capa llamada dura madre, que es fibrosa, fuerte y la más gruesa. Los espacios meningeos. Los espacios meningeos son aquellos que están asociados entre las membranas meninges y existen tres de ellos clínicamente significantes. Tenemos el espacio epidural, que está localizado por encima de la dura madre espinal, se extiende desde la base del cráneo hasta la membrana sacroxigia. El subdural, que se trata de un espacio linfático, lo que significa que almacena y transporta glóbulos blancos y está situado entre la dura madre y las aracnoides. Y el subcranoideo, comprendido entre la pia madre y la aracnoides. El sistema ventricular. Vemos que el cerebro se le pueden localizar ciertos huecos. Estas cavidades son llamadas ventrículos y pese a su apariencia vacía y simple, cumple con funciones específicas que son fundamentales para el sistema nervioso, como ser el origen del líquido cefalorraquídeo que baña el encéfalo y la médula espinal. El sistema ventricular está formado por cuatro ventrículos conectados entre sí a través de canales y aperturas. Estos son los ventrículos laterales primero y segundo, que son las cavidades con mayor volumen, ubicadas en el fondo de cada hemisferio cerebral. Los techos y paredes están conformados por estructuras neurales que constituyen los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Estos ventrículos van ganando tamaño con el paso del tiempo. El tercer ventrículo es una cavidad con forma plana y delgada, tratándose de una cavidad única, mucho más pequeña que los ventrículos laterales y su ubicación es central. Se conecta entre los dos primeros ventrículos a través de los orificios del Monro. En su techo encontramos los plexos coroideos y sus paredes están formadas por estructuras del encéfalo, núcleos del tálamo y el hipotálamo. En su extremo posterior ubicamos la glándula pineal. El cuarto ventrículo está ubicado en el espacio que va desde el acueducto mesencefálico hasta el canal central de la parte superior de la médula espinal. Su piso está constituido por la fosa romboideal. Esta cavidad está conectada con las cisternas supranoideas, que permiten que el líquido cefalorraquídeo llegue al espacio supranoideo. El líquido cefalorraquídeo. Como hemos visto antes, la principal función de los ventrículos es la producción del líquido cefalorraquídeo, una sustancia que lubrica las estructuras neurales. Cerca de un 80% de este líquido es sintetizado en los plexos coroideos y es el producto resultante del filtrado de la sangre que pasa a través de ellos. En un cerebro adulto normal es normal encontrar unos 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, tomando en cuenta que se produce y absorbe constantemente al ritmo de 0,3 mililitros por minuto. El líquido cefalorraquídeo permite la constante flotabilidad cerebral, que en realidad tiene más importancia de la que aparenta, ya que hace que el peso del cerebro se vea significativamente reducido de 1.400 gramos a 50 gramos. La producción de líquido cefalorraquídeo ayuda al mantenimiento de la homeostasis interna cerebral, manteniendo constante y adecuada la presión intracraneal. Es realmente importante el líquido cefalorraquídeo para la preservación adecuada del cerebro, ya que se trata de un órgano muy sensible a cualquier cambio químico o físico dentro del cráneo. Cuando un sistema ventricular no produce suficiente líquido cefalorraquídeo, puede suponer daños a nivel cognitivo. Además, el líquido cefalorraquídeo protege el encéfalo de agentes externos que puedan suponer un riesgo infeccioso o la amortiguación ante golpes y traumatismos cráneoencefálicos. Dura madre. Hemos presentado anteriormente a la dura madre como la capa externa más fuerte y más gruesa de las meninges. Esta también es una membrana fibrosa vascularizada mediante arterias, venas y nervios meningeos. Está constituida por dos capas que se encuentran fusionadas en su mayoría. Una superficial, la dura madre perióstica, íntimamente unida a la cara interna del cráneo, y una capa meningea, que es la dura madre meningea, que es continua con la médula espinal. Lados del cerebro. Esta es una membrana vertical que encontramos en el interior del cráneo y que separa ambos hemisferios cerebrales y recubre desde la parte interna, la frontal, hasta la trasera, la occipital. Se trata en realidad de un repliegue situado en la dura madre del cerebelo. Es una lámina delgada y resistente constituida por el tejido cognitivo fibroso y que se extiende entre el cerebro y el cerebelo. Separa la fosa craneal posterior, donde encontramos el cerebelo y el tronco encefálico, de la fosa craneal media, donde situamos los lóbulos temporales. Los senos venosos. Los senos venosos son espacios venosos que drenan la sangre del cerebro y los huesos del cráneo. Se ubican entre las dos capas de la dura madre y están recubiertos por endotelio, que es una continuación del que tapiza las venas. Las aracnoides. Las aracnoides es la capa de menor grosor de las meninges que se encuentra compuesta de un tejido conectivo y se localiza entre el espacio subdural y el espacio subaracnoideo, los cuales son el lugar por donde transita el líquido cefalorraquídeo. Espacio subaracnoideo o lectomeningeo. Se encuentra situado entre las aracnoides y la pía madre. Este es un espacio anatómico y fisiológico perteneciente al sistema nervioso central, donde circula líquido cefalorraquídeo y contiene líquido donde contienen estructuras vasculares y nerviosas. ¿Qué es la pía madre y cuál es su función? Existen tres capas de membranas conocidas como meninges que protegen al cerebro y la médula espinal. La capa interna es delicada y es la pía madre. Esa es la capa interna delicada, que es la que se llama pía madre. La capa del medio es la aracnoidea, una estructura que es como una tela de araña llena de un líquido que amortigua el cerebro.
Los ventrículos cerebrales son cavidades dentro del cerebro que producen y almacenan líquido cefalorraquídeo. Este líquido rodea el cerebro y la médula espinal y los acolcha y los protege de traumatismos. También es responsable de eliminar los desechos y entregar nutrientes a todo el cerebro. El tercer ventrículo es aquella cavidad del sistema ventricular situada en el diencéfalo, está ocupado por el líquido cefalorraquídeo, que se baña las estructuras del diencéfalo. Tiene funciones endocrinas, porque al permitir la difusión de sustancias y hormonas que son filtradas al líquido cefalorraquídeo desde la sangre, a través de la eminencia media. El ventrículo o el cuarto ventrículo es una cavidad ubicada en la línea media entre el cerebro y el tronco cerebral. En el cerebro, los forámenes interventriculares son esos canales que se conectan con los ventrículos de las paredes laterales y con el tercer ventrículo a nivel de la línea media del cerebro. Bueno, ¿qué función tiene? Tiene como función de que estos canales permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo a través del resto del sistema ventricular del cerebro. Estas paredes también contienen una carga de producción de líquido cefalorraquídeo que se continúan en la porción de los ventrículos laterales como también del tercer ventrículo. Acueducto de Silvio es el conducto situado en el cerebro medio, que es el que está encargado de conectar el tercer y el cuarto ventrículo del cerebro. Por él transcurre el líquido cefalorraquídeo que impregna el encéfalo y la médula espinal y que junto con los ventrículos laterales constituyen el sistema ventricular para proteger el cerebro. Él se encuentra dentro del encéfalo o del cerebro medio, que es una de las partes del tronco del encéfalo. El apéndimos forma parte del conjunto de células neurogliales del tejido nervioso. Ellos cubren los ventrículos del cerebro y del conducto ependimario. También muestran muchos subtipos celulares que se identifican por sus morfologías. También podemos decir que estas células forman parte de los elementos microscópicos, como por ejemplo la microglia o los astrocitos. La cisterna magna es una de las tres coberturas principales en el espacio subaracnoideo, entre las capas aracnoides y pia madre de la meninges que rodean el encéfalo. Ella está situada entre el cerebelo y la superficie dorsal de la médula oblonga. El líquido cefalorraquídeo fluye a través del cuarto ventrículo hacia la cisterna magna a través de las coberturas laterales y abertura mediana. Las vellosidades aracnoideas son pequeñas proyecciones ramificadas que se extienden desde la superficie de las aracnoides hacia el seno venoso cerebral. Es una red de vasos sanguíneos ubicado entre la capa meningias y está formada por células especializadas que absorben el líquido cefalorraquídeo. Plexos coroideos. Los plexos coroideos son estructuras vasculares del encéfalo que son encargadas de filtrar el líquido cerebroespinal y sirve de protección al sistema nervioso central. La mayor parte de este líquido se filtra en ellos y se renueva en el ser humano más o menos como de 3 a 4 veces al día. Patología. Como todos sabemos, la patología es una rama de la medicina y la biología que está encargada de estudiar las enfermedades, pero de una forma más específica. Esta disciplina se encarga de estudiar los cambios estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos. También suele considerarse como un enlace entre la ciencia básica y las ciencias clínicas. Hidrocefalía es la acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro. El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro. El líquido cefalorraquídeo generalmente fluye a través de los ventrículos y cubre el cerebro y la columna vertebral, pero la presión por demasiado líquido está relacionada con la hidrocefalía, que esté relacionada con la hidrocefalía puede dañar los tejidos cerebrales y causar diversos problemas en la función del cerebro.